Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Grisi Nava y bueno, vengo a darte un panorama que quizá para ti es diferente sobre este conflicto que se está viviendo entre los países de Ucrania y de Rusia. Lo que vemos normalmente en los medios y etcétera es el panorama más concreto, más material, digamos así como básico, ¿no? Que además parece una repetición y repetición y repetición de cosas que ya sabemos. Pero ahora te voy a dar una perspectiva más amplia, más lógica, una mirada que sí se pone un poco técnica, porque si no estás acostumbrado o no sabes cómo son los números lógicos y cómo también la realidad del universo manda todas las señales a través de código, a través de código numérico, pues puede resultar también un poco confuso. Pero bueno, para eso es que yo voy dando desde hace un tiempo los eventos que les llamo el milagro de la percepción lógica cuántica. Porque ahí como que redefinimos la palabra milagro, que suma 7, la palabra conciencia también suma 7. Entonces, ver el milagro desde otra conciencia, entonces por eso le llamo el milagro de la percepción, porque además hace que tu percepción se amplíe con mucho más conciencia. Bueno, pues aquí vamos a ver que los códigos telefónicos de los países involucrados nos dicen mucho. Los códigos telefónicos de un país es la función que tiene el país de comunicar a través de ese código telefónico, comunicarse o aportar algo al resto del mundo, al resto de los países. Y el código telefónico de Rusia es 7 y el código telefónico de Ucrania es 380. Pero no son los únicos dos países involucrados en este conflicto. Pareciera que son los únicos, pero hay uno que mueve los motores y es el código telefónico 1. Y ese lo puedes buscar en Google porque ya sabrás que es un país de Norteamérica, ¿no? Entonces, este país, EU, que es de Norteamérica, es uno de los principales involucrados en el código telefónico 380. Así que, aunque pareciera que el conflicto está siendo entre el código 380, Ucrania, y Rusia, no es así. Hay una tercera parte que es el código telefónico 1. Y por eso lo sigo nombrando así, porque entre más veces nombre yo ese país aquí en el video de YouTube, más bloqueo va a tener. Entonces, bueno, con los códigos telefónicos de los países los leemos en base a una rejilla, una plantilla de planos que nos indica el desdoblamiento del tiempo, trae un desarrollo en los números lógicos. Entonces, ¿cuál es lo que hay detrás de esto? Primero, código telefónico 7 en nuestro plano de referencia sería el ser original. Sería el todo y la nada, trae el código 7 en el universo. Y el código 1 somos nosotros, la parte más material, más concreta, ¿no? Y pues no extraña que en ese país pues todos quieran ir a hacer dinero, ¿no? Todos quieran ir a conseguir algo para mejorar sus vidas. Pues sí, porque es código 1, físico, material, ¿no? Y 7 es como el observador de todo. Entonces, ese país, Rusia, tiene esa función, ¿no? De observar a todos. Y además también tiene muchísimo poder. Precisamente porque tiene un código 7, que es todo y nada a la vez. Ahora, hay algo bien interesante, que estos conflictos están sucediendo en realidad a un nivel más grande, más de sistema, de nuestro sistema solar. Si tú restas 380 menos 7, si tú restas el código de Ucrania, le restas el código de Rusia, da 373.
Ese 373 suma esta frase, estructuras espacio-temporales. Esa frase, estructuras espacio-temporales, suma 373. Eso ya nos deja ver que este conflicto está siendo realmente parte de las estructuras espaciotemporales. ¿Y qué son estructuras espaciotemporales? Bueno, tenemos el Sol, que es nuestra estrella de este sistema solar, y el Sol, que es el que le manda los potenciales a la Tierra y a nosotros y demás, por ejemplo, pues para poder estructurarnos en el espacio y en el tiempo tenemos herramientas. Una de esas herramientas es el calendario. El calendario pasaría a ser una estructura espacio-temporal. Estructura el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, a esos niveles estamos hablando que el conflicto también está sucediendo para crear algo nuevo, ¿sí? Para tener una redefinición de lo que se necesita. El Sol está aprendiendo a marcar sus límites respecto a otras estrellas similares a él. Y bueno, también vemos que el planeta Urano en nuestro sistema solar tiene lugar 7. El planeta Venus tiene el lugar 1. Perdón, Mercurio tiene lugar 1, Venus 2, Tierra 3, Marte 4, Júpiter 5, ¿no? Saturno 6, Urano 7. También la participación de ese planeta 7 es muy importante en lo que está ocurriendo aquí, porque también se está redefiniendo su función. Ahora, 380 también, que es el código de Ucrania, nos dice que es 3 y 0 y en el medio hay un 8. El orbital 3 sería nuestro planeta Tierra. Es un planeta número 3 respecto del Sol. Y el Sol se le atribuye el número 0. Entonces tenemos al planeta Tierra con el Sol tratando de subir su octava en esa relación. Entonces, ¿qué nos muestra ese país, Ucrania, a nivel de sistema? Que necesitamos subir una octava de conciencia respecto del Sol, nosotros como planeta 3. Y eso nos va a hacer conectar mejor con 7. Pero justo aquí en la materia parece ser nada más un conflicto bélico. Y todavía hay más números que nos van diciendo qué está sucediendo a grandes magnitudes o a magnitudes más veloces, ¿no? Ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició el 28 del 7 de 1914. Cuando sumas todos esos dígitos, da la cantidad de 68. ¿Qué sumas? El 28 más el 7 y el año lo dividimos en 2, más 19 y más 14. Todo eso suma 68. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 del 9 de 1939. Y si sumamos eso, ¿qué creen que da? 68. Y la invasión de Rusia a Ucrania empezó el 24 del 2 del 2022. ¿Y cuánto creen que suma? 68. ¿Qué nos está diciendo ese 68 a nivel macro? A nivel macro nos dice que es potenciales, el 6, potenciales moviéndose, potenciales sincronizándose. Entonces, claro que de ahí debe de saber, tenemos un compromiso con las estructuras espaciotemporales de mover potenciales. Fíjense que siempre una guerra trae un cambio post-guerra, trae un cambio muy importante. Como humanidad crecemos mucho, como humanidad mejoramos mucho de nuestros mecanismos, como humanidad nos volvemos mucho más sensibles
y podemos redefinir nuestros actos y nuestras actitudes y nuestra forma de ordenarnos. Pero esto que está sucediendo ahora a estas alturas del 2022 tiene mucho que ver entre Código 1, Norteamérica, Código 1 y Código 7. ¿Y saben qué? Falta un código en medio porque los 3 personajes del espacio y del tiempo son el personaje 1, que somos nosotros, el físico, el biológico, el personaje 4, que es el alma o el doble, y el personaje 7, que es el ser original, el todo y la nada. Esos 3 personajes hacen todo el desdoblamiento del tiempo, todo el universo. Y hay un juego entre esos 3 personajes. 7 se está haciendo notar cada vez más y está reclamando, por decirlo así, su lugar. ¿Quién ha tomado el lugar de 7 durante mucho tiempo? Ese personaje 4. Ahí está ese plano de Dios, digamos. El arquitecto de la Matrix es el al que le hemos respondido todo el tiempo. Pero resulta que ahora se están alineando esos personajes. Entonces 7 se está dejando ver más. Por lo tanto, si realmente este conflicto está siendo entre 1 y 7, aunque pareciera que es entre código 387, no. Hay un personaje que puede cambiar todo el curso del conflicto bélico. Y ese personaje, a nivel de país y de código, se llama 44. Se llama Reino Unido. Porque Reino Unido tiene todos los diseños ahí, tiene todos los modelos ahí, tiene todas las identidades ahí. Y ahí tenemos a la reina Isabel. Entonces, si algo cambia con la reina Isabel mientras se está gestando todo esto, en realidad entre 1 y 7, algo cambiará inminentemente en el conflicto. Así que no sabemos si la reina fallecería o qué, pero si 44 logra soltar, abrir la puerta, hacer un puente, entonces termina el conflicto bélico, porque en realidad 1, 4 y 7 tienen que trabajar de la mano. Los 3 personajes tienen que estar integrados en nosotros y nosotros cada vez más nos volvemos más conscientes de 7. Cada vez somos más conscientes del vacío, cada vez somos más conscientes de que tenemos ese ser original que es todo y nada a la vez, pero nosotros estamos bien polarizados en lo bueno y en lo malo, en la separación, en que todo es individual, no es colectivo, ¿no? Y vamos hacia allá. Entonces, eso nos deja ver un poco este conflicto que hay y eso es lo que te quería compartir, se está sucediendo en realidad a nivel de sistema solar, pero está representado por una mínima parte en estos 2 países. Por supuesto que como 7 es todo y nada, 7 es el que inició todo el desdoblamiento, por eso es que un país como Rusia lo puede todo. Por eso es que un país como 7 puede contra todo el mundo, claro que sí, porque es 7. Y porque 7 tiene todas esas posibilidades, porque él las maneja. Ahora el tema es que nosotros podamos, que como un país como 7 y el resto del mundo, podamos hacer esos acuerdos, podamos hacer esa mediación, porque Rusia puede exceder el control simplemente porque puede. Pero entonces, ¿dónde están los límites? Tenemos que reconocer nuestros límites para no superar nuestros alcances y entonces sí matar a medio mundo, ¿no? Bueno, dime aquí en los comentarios si tú ya tomaste el curso del milagro de la percepción y qué opinas sobre estos números que te he comentado aquí en el video. Déjame cualquier comentario que me encantaría leerte. Y si no, bueno, pues ¿qué crees? Que ya viene en el mes de mayo precisamente el curso, el evento, el milagro de la percepción lógica cuántica número 7. Vamos en el número 7 y pues ahí le vamos a dar vuelo a la hilacha con el análisis de 7. Sé que va a ser muy importante que estés ahí.
te pido que tomes la base de ese curso del milagro de la percepción. Toma la base, que está gratuita. Entra a mi página grisinava.com, a cursos previos, o a mi página de formación.grisinava.com, también ahí, y vas a encontrar el enlace. Así que te espero en este mes de mayo en el milagro de la percepción número 7, y vas a notar el cambio, porque el objetivo es que hagamos un enlace lógico con 7, no a través de la guerra. Un beso, un fuerte abrazo, nos vemos pronto.